Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular y que vengan con las pilas bien cargadas porque hoy, chicos, tenemos un chismecito jugoso, una revelación que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desmenuzar esa bomba que ha estallado. Ander revela que Kerem no fue sincero en algo. Sí, así como lo oyen. La verdad parece que ha empezado a salir a la luz y esto podría cambiar mucho de lo que pensábamos sobre esta pareja tan querida. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber del mundo del entretenimiento. No se queden afuera de esta comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Parece que todo se desencadenó hace poco cuando Ander Erçel, nuestra queridísima actriz, dio unas declaraciones que dejaron a muchos con la boca abierta. En esencia insinuó y algunos dirían que afirmó directamente que Kerem Bürsin, su compañero de escena y para muchos pareja, no fue completamente honesto con ella en algún aspecto de su relación o de su vida. Ahora, la gran pregunta es ¿en qué? ¿Qué es lo que no fue sincero? Las especulaciones están a la orden del día y las redes sociales han explotado con teorías y comentarios. Desde cosas triviales hasta asuntos que podrían tener un impacto significativo en su futuro juntos. Para poner un poco de contexto, recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie turca Senkalkam. Su química en pantalla fue tan eléctrica, tan palpable, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una relación profesional se rumoreaba que se había convertido en algo mucho más profundo, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente al principio, sus apariciones juntos, sus gestos de cariño en público y las interacciones en redes sociales, todo apuntaba a que estaban viviendo un romance. Y la verdad es que su relación, o lo que se percibía como tal, se convirtió en una de las parejas más mediáticas y adoradas del panorama turco e internacional. Sus seguidores adoraban verlos juntos, admiraban su estilo, su conexión y por supuesto, esperaban con ansias cada actualización sobre su vida. Ahora, volviendo a la revelación de Hande. Las declaraciones, aunque un poco vagas intencionalmente, sugieren una falta de transparencia por parte de Kerem. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy sensible a las rupturas, a los conflictos, y cuando una pareja tan icónica como ellos es objeto de este tipo de rumores, la atención se multiplica. Podría tratarse de algo relacionado con su vida privada, con decisiones profesionales, o quizás algo que ocurrió durante el rodaje de la serie. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre la que alimenta la curiosidad y el debate. Algunos fans, los más devotos, están tratando de buscar explicaciones que minimicen la gravedad de la situación. Dicen que no fue sincero podría ser algo muy leve, una pequeña omisión, un malentendido, algo que no tiene por qué poner en peligro su relación. Otros, sin embargo, son más escépticos y ven esto como una señal de alerta, un indicio de que las cosas no eran tan perfectas como parecían y que quizás había problemas subyacentes que hasta ahora se habían mantenido ocultos. Lo cierto es que Hande, al hacer esta declaración, ha abierto una puerta a la especulación y a la interpretación, y es natural que la gente quiera saber más. Analicemos un poco las posibles interpretaciones de no fue sincero. Podríamos pensar en varias categorías. Por un lado, está la sinceridad en cuanto a sentimientos. Dijo Kerem que amaba a Hande cuando en realidad no era así. Esto sería devastador, no solo para Hande, sino también para sus fans que creían en su amor. Otra posibilidad es la sinceridad en cuanto a planes futuros. Quizás Kerem tenía planes que no compartió con Hande, como una oportunidad de trabajo en el extranjero o alguna decisión personal importante que podría afectar su vida en común. También podría ser algo relacionado con su pasado, algo que Kerem ocultó a Hande y que ahora ha salido a la luz. O quizás, y esto es algo que a menudo ocurre en el mundo de las celebridades, se trata de problemas de comunicación, de no ser completamente transparente sobre ciertas interacciones o situaciones que podrían interpretarse como problemáticas. Es crucial recordar que estamos operando con información limitada y con muchas especulaciones. Hande ha sido cautelosa en sus palabras, lo cual es entendible dada la naturaleza de su profesión y la atención mediática constante. No ha dado nombres ni detalles concretos, lo que deja el campo abierto a que cada uno a que sus propias conclusiones.
Sin embargo, el hecho de que ella, siendo una figura pública tan observada, haya decidido hacer una declaración de este tipo, indica que algo importante ha sucedido. No es algo que se diga a la ligera. Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores y analistas. Tenemos que sopesar la información que tenemos, considerar las posibles implicaciones y, sobre todo, mantener un respeto por la privacidad de las personas involucradas. Si bien es tentador sumergirse en los detalles escabrosos, debemos recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Sin embargo, la naturaleza de su fama hace que su vida privada se convierta, en cierto modo, en una historia pública. ¿Podría esta revelación ser una estrategia? A veces en el mundo del entretenimiento estas filtraciones o declaraciones ambiguas se utilizan para mantener el interés del público, para generar conversación y para generar visibilidad. Sin embargo, si este fuera el caso, sería un movimiento arriesgado, ya que podría dañar seriamente la imagen y la relación de la pareja. La sinceridad es un pilar fundamental en cualquier relación, y cuando se cuestiona, la confianza se ve gravemente afectada. Otra cosa a considerar es el momento de esta revelación. ¿Hay algún evento próximo que pueda beneficiarse de esta atención? ¿Una nueva serie, una película, un proyecto en solitario? Si bien es un pensamiento cínico, en el mundo del entretenimiento, a veces las estrategias de marketing son sorprendentes. Sin embargo, también podría ser simplemente que Hande ha llegado a un punto en el que ya no podía mantenerlo en secreto, o que sintió la necesidad de ser honesta, quizás consigo misma o con su audiencia. Ahora, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Qué significa esto para la relación de Hande y Kerem? Si la falta de sinceridad es algo grave, podría ser el principio del fin. Las relaciones se basan en la confianza, y si esa confianza se ha roto, es muy difícil de reparar. Por otro lado, si se trata de algo menor, o si ambos están dispuestos a trabajar en ello, podrían superar este obstáculo. El hecho de que Hande haya hecho pública esta situación podría ser una señal de que está buscando apoyo, o quizás está intentando enviar un mensaje a Kerem. Hemos visto en el pasado parejas de celebridades que han enfrentado problemas similares y que han logrado salir adelante. La comunicación abierta, la terapia de pareja e incluso la separación temporal pueden ser herramientas para reconstruir una relación. Lo que sí está claro es que esta revelación ha generado un torbellino de emociones y preguntas entre sus seguidores. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Hande, quienes defienden a Kerem, y quienes simplemente esperan que ambos encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Consideremos también el impacto cultural de este tipo de historias. En muchas culturas, la vida de las celebridades es seguida con gran interés. Se idealizan sus relaciones, se proyectan en ellas nuestras propias esperanzas y deseos. Cuando estas imágenes se rompen, puede ser decepcionante, pero también nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sus propias luchas y desafíos. Una de las cosas más difíciles de esta situación es la falta de información concreta. Si tuviéramos más detalles, podríamos ofrecer un análisis más preciso. Pero como no los tenemos, estamos obligados a basarnos en las insinuaciones y en las interpretaciones. Y eso en sí mismo es una parte interesante de lo que sucede con la fama y con las redes sociales. La gente construye narrativas, especula y comparte sus opiniones, creando un ecosistema de información, a veces veraz, a veces errónea. Quizás la clave esté en la forma en que Hande pronunció esas palabras. ¿Hubo un tono de decepción, de enojo, de tristeza, o simplemente de declaración de hechos? El lenguaje corporal, la entonación, todo puede dar pistas. Pero de nuevo estamos interpretando a través de una pantalla, lo cual añade otra capa de dificultad. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia ha capturado la atención del público. Y eso, para un canal como el nuestro que se dedica a cubrir el mundo del espectáculo, es una oportunidad para reflexionar, para analizar y para compartir con ustedes nuestras perspectivas. Podríamos plantearnos preguntas como: ¿cómo manejamos nosotros las situaciones en las que percibimos falta de sinceridad en nuestras propias relaciones? ¿Qué tan importantes son para nosotros la honestidad y la transparencia? ¿Cómo influye la presión de la fama en la forma en que las personas se relacionan? Estas son preguntas que van más allá de la esfera del entretenimiento y que nos invitan a una reflexión más profunda. En resumen, mis queridos seguidores, lo que tenemos es una revelación de Hande Erçel que sugiere que Kerem Bürsin no fue sincero en algún aspecto. Las razones y la gravedad de esta falta de sinceridad son, por ahora, un misterio.
Las especulaciones abundan y el público está a la espera de más detalles. Lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto en tela de juicio la perfección que muchos atribuían a su relación. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado algunas ideas para reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que es algo grave? ¿Qué creen que Kerem pudo haber ocultado? ¿Cómo creen que debería reaccionar Ande? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda este chismecito, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.